Hola amigos, el día de hoy, como dice el título del video, vamos a desbloquear un Moto E7 y lo vamos a hacer bien fácil, súper sencillo. Uno de los métodos, de los últimos métodos que hay, ya que esos equipos no actualizaron al nuevo Android. Entonces hay métodos que ya no funcionan, por ahí hay un montón. Esta es una variable de ellas, en el canal ya hay otros de este modelo. Pero si no tienes un E7 también lo puedes tentar en otro Motorola y seguramente te va a funcionar. Vámonos a la introducción y vámonos a procedimiento. Recuerda suscribirte. Somos Ralitech, ya tenemos un montón de suscriptores, pero nos borraron el otro canal. Así es que apóyame en este, muchísimas gracias. Dale like, suscribir y activa la campanita. Y aquí tenemos el equipo totalmente bloqueado de cuenta Google. Acuérdate, no fomento el robo de esos dispositivos, así es que si tú eres un ratero, salte por favor del video. Lo conectamos a una red Wi-Fi, ahí lo tenemos en los idiomas y esto es bien sencillo. Tenemos el candadito ahí arribita, vamos a usar el mismo método, nada más que lo vamos a variar un poquito. Nos vamos a los idiomas y agarramos el de hasta abajo, que normalmente viene en chino. Lo seleccionamos, ahí salen tres, ponemos el que sea, yo pongo el primero. Y ya que nos cambió el idioma, nos vamos al símbolo de las llamadas. Ahí nos metemos, arribita le damos doble clic en el botonzote de allá arriba, nos mete a esto y aquí le vamos a dar en donde está el lapicito. Dentro de este seleccionamos ahí donde aparece el monito y nos abre unas letras. Al momento de darle ahí nos abre el teclado en el idioma chino. Le dejamos presionado el mundito y ahí vamos a darle en las teclitas de allá abajito, en lo verdecito que está ahí abajo, que es algo así como agregar teclado. Nos aparece esta opción, nos vamos a dar en el botonzote azul de abajo y aquí nos metemos a la que sea. Normalmente me meto yo la primera y le pongo en el botón azul de aquí abajo. Una vez que ya está aquí el botón, lo que vamos a hacer es darle hacia atrás y volvemos a regresar al idioma de nuestra preferencia. En este caso voy a ponerle el español de México, pero tú pones el español que tú quieras o el idioma que tú quieras. Hasta aquí todo correcto, el método es muy similar a los demás, ahorita vas a ver en qué va a cambiar. Volvemos a poner el idioma, le volvemos a poner en llamada de emergencia y le ponemos en emergencia. Le damos en el lapicito y volvemos a sacar el teclado en el monito que está ahí arriba. Ahora nos dice propietario, ya nos cambió el idioma y nos vuelve a salir el teclado en chino. Le dejamos presionado otra vez el teclado o el mundito, le vamos a dar en configuración del teclado y ahí le ponemos en agregar teclado en la parte de abajo. Los mismos pasos que hace un rato, pero ahora ya lo vemos en español. Dentro de los idiomas vamos a buscar alguno que tenga este símbolo del lado derecho. En este caso vemos con la A, luego 1. Me voy a meter ahí, me voy a dar hacia atrás para que tú veas más o menos en cuál. Son varios, pero te tiene que salir uno que tiene ese símbolo. Le vamos a dar ahí unos 3 puntitos cuando nos metimos y le vamos a dar en ayuda y comentarios. Hasta aquí vamos muy similar a casi todos los procedimientos. Dentro de asistencia nos vamos a ir a la parte de búsqueda. Normalmente sale la primera vez, pero si no está lo de habilitar o inhabilitar aplicaciones, le vamos a dar en la búsqueda y le vamos a poner apps. El teclado está en chino, solamente le damos una vez en el mundito y se nos cambia a nuestro idioma, apps. Pero muchas veces sin poner la S ya nos sale la primera opción que dice delete y delete manager y las aplicaciones. Fíjate muy bien en la pantalla, nos metemos ahí y sale cómo borrar e inhabilitar administrar aplicaciones. Nos vamos a la número 1 en letras azules, ahí está, debajo de cómo borrar aplicaciones. Nos metemos dentro de esta y nos va a aparecer una lista completa de algunas aplicaciones o de las aplicaciones que tenemos instaladas. Dentro de esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a configuración y ya nos sale la opción de abrir. Ahí, al momento de darle en la configuración del engrane y nos metemos ya en la configuración del teléfono. Dentro de aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a mostrarte, ahora te voy a mostrar yo el sistema para que veas el modelo y la versión. Estamos en el Moto E7 y vemos que es Android 10, pero con una seguridad de mayo del 2022. Ponme en la descripción en qué seguridad te va a funcionar a ti o qué seguridad tenías cuando lo desbloqueaste o qué modelo, qué versión de Android si usaste el mismo método. Esto solamente te lo enseñé yo para que veas la versión. Tú lo que vas a hacer es buscar aquí en los ajustes lo siguiente. Vamos a buscar accesibilidad y dentro de accesibilidad hay una que dice menú de accesibilidad. Tú lo vas a tener desactivado. Le vamos a poner ahí. Tú lo vas a tener desactivado y solamente lo activas y le pones permitir. Esto te está indicando que te habilita un monito aquí abajito. Este monito es el que nos va a ayudar a hacer todo. Casi siempre nos ayuda a realizar desbloqueos de la nueva versión de Android hasta incluso el 12. Al momento de darle en el monito nos sale este cuadro y nos vamos a aprovechar de esa buena habilidad para desbloquearlo. Recuerda, cada que presiones el monito nos tiene que aparecer algo similar. Una vez que estamos ahí ya con el monito habilitado, nos metemos a seguridad en los ajustes, administrador de aplicaciones y si la tienes habilitada, la desactivas. Si la llegas a tener activada, la desactivas. Es súper importante que la dejes desactivada. Todo esto en seguridad y en aplicaciones de administración.
nos vamos hacia atrás. Prácticamente hemos hecho casi todo lo necesario para que se desbloquee. Nos vamos hacia atrás hasta llegar a esta pantalla y dentro de esta pantalla vamos a repetir otra vez los pasos anteriores. Bien sencillo, recuerda, estás en esta pantalla, le das en donde dice propietario, le dejas ahí para que se abra el teclado, le presionas y le dejas presionado el mundito, nos aparece configuración del teclado, le damos ahí, le ponemos en agregar teclado, buscamos el idioma que tenga del lado derecho el siguiente símbolo. Y al momento de meternos le damos en los 3 puntos de arriba y cuando le pongamos en ayuda y comentario nos tiene que mandar ya a donde estábamos, en donde dice cómo borrar e inhabilitar aplicaciones. Nos metemos en la número 1 como hace un rato y ahí vamos a buscar dentro de la lista, ya no buscamos ajustes, buscamos el que dice servicios de Google Play. Si no te aparece le das en los 3 puntitos y le dices en donde aparece mostrar sistema. Te aparecen más aplicaciones y dentro de ellas ya te tiene que habilitar o te tiene que mostrar la de servicios de Google Play. Si lo tienes en otro idioma seguramente te va a aparecer en otro idioma obviamente. Los servicios de Google Play, los metemos ahí y ahí hay una opción que dice inhabilitar. Si no te aparece o no te deja inhabilitar es porque no desactivaste la aplicación de administrador. Al momento de ponerle inhabilitar, mira, se cierra, nos sacó. Esto es bueno, ya la inhabilitamos, nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Recuerda inhabilitar servicios de Google Play. Nos vamos hacia atrás y aquí trataremos de configurar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Le ponemos en omitir y ahí es donde viene el trucazo, la maravilla. Esperamos a que diga buscando actualizaciones. Le ponemos donde dice no copiar. Esperamos tantito, dice buscando actualizaciones, pero ya se quitó el candado allá arriba. ¿Te fijaste? Ya no hay candado. El equipo como que entra en un bug. Se queda buscando un momento y ahí se va a quedar todo el tiempo. Le das hacia atrás. Aquí le vas a poner hacia atrás otra vez para que nos mande la pantalla del Wi-Fi y mágicamente se nos va a habilitar esta opción que dice configurar sin conexión. Y aquí ya hemos hecho el truco. ¿Recuerdas el monito de la parte de abajo? Bueno, lo presionas y le pones en asistencia o en asistente. Esto nos va a abrir el asistente de Google, pero nos pide que activemos Google Play. Le damos en donde dice configuración y le vamos a poner en habilitar los servicios de Google Play. Una vez que quedan habilitados, solamente le damos hacia atrás. Se nos va a abrir esto, seleccionamos hacia atrás otra vez. Esperamos a que se cierre, no te pases de hacia atrás. Esperamos, ahí ya se cerró y le ponemos configurar sin conexión. Y le ponemos en continuar. Aquí la magia ha ocurrido porque ya nos quita el Wi-Fi y ya nos quitó el candado de allá arriba. Le vamos a poner en siguiente en más y ya hemos casi concluido el desbloqueo. Aquí nos pide un código, yo le voy a poner en omitir, no lo pongas. La verdad es que no vale la pena, tú salta la configuración lo más rápido que puedas ya que vamos a volver a restablecer. Aceptamos todo, destildo esta opción para pasar lo más rápido posible a la configuración. Le pongo a todo así que sí, permito todo, esto es súper rápido. Y vemos que hemos pasado ya a la pantalla mágica donde están las aplicaciones. Casi hemos terminado, pero falta lo siguiente. Una vez que entremos a esto, nos vamos a los ajustes, directamente a la configuración del teléfono. Por donde tú quieras entrar, pero tienes que meterte a los ajustes. Aquí vamos a buscar acerca del teléfono. No te recomiendo que lo dejes así, restablécelo una vez más para que todo salga limpio. Nos vamos a acerca del teléfono, vemos que es el mismo, la misma versión, no te lo he cortado absolutamente en ningún momento. Buscamos número de compilación hasta abajo, le damos varias veces y se nos sale que ya somos un desarrollador. Le damos hacia atrás. Y aquí en estas opciones se nos tiene que habilitar la de sistemas y ahí dentro nos vamos a poner en opciones avanzadas y ahí aparece opciones del desarrollador. Nos metemos y activamos el desbloqueo OEM. Se tiene que quedar habilitado, lo activamos, que se tiene que quedar así. Una vez activado nos vamos hacia atrás y ahora sí nos vamos en opciones de restablecimiento y borramos los valores predeterminados del teléfono a las opciones de fábrica. Hecho esto, el equipo se va a apagar, se va a restablecer, se va a tardar un montón en volver a iniciar, pero mágicamente ya hemos engañado al equipo. Moto E7, pero también lo he probado incluso hasta el Moto G9, Moto G6, en equipos que no son Android 10, con un poco de variante, pero el mismo principio que tú estás viendo, que se trata de desactivar los servicios de Google Play y botar la opción de configurar sin conexión al momento de que nos pide Wi-Fi. Hecho esto, con la magia de la edición, aquí se va a tardar un montón, pero yo ya lo tengo encendido. Hecho esto, vamos a configurar y vas a ver que mágicamente ya no te va a pedir absolutamente nada a ti. Le ponemos el idioma y esta configuración la voy a saltar lo más rápido que yo pueda, porque ahora en la siguiente opción donde aparece ahí la de omitir y el Wi-Fi, ya nos aparece lo de sin conexión, pero sin hacer absolutamente nada. Mágicamente lo tenemos limpio. Recuerda cobrar bien. Y si te funcionó, por favor déjame un like, suscríbete y si puedes compartir, muchísimas gracias. Te voy a dejar una etiquetita acá arribita si te funcionó y me quieres apoyar.
Suscríbete a mi nuevo canal Rallyverso, que es paranormal, es de fantasmas, ovnis, conspiraciones, todo eso que nos gusta escuchar pero nos da miedo. Ahí lo vamos a poder escuchar y ojalá que me apoyes suscribiéndote, así como yo te apoyé ya desbloqueándolo. Ahí está listo el equipo completamente accesible, configurado al 100, ya puedes cobrar, usarlo, lo que quieras. Recuerda, si es robado, salte de mi canal, salte de mi video, porque no te quiero ayudar. Nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias. También te dejo en el primer comentario fijado mis redes sociales, por si te gustó mi trabajo, me puedas ahí seguir. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte.